pertenece al año 2023. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a aumentar la tarifa ahorita por lo que queda del año, pero y en en 2024 nos la van a volver a subir. va a tener que volver a subir de todas maneras. Está con nosotros el exregidor Jorge Valdés, que es un especialista además en todos estos temas municipales. Jorge, primero explícanos cómo es posible. Esto es parte del contrato, ¿no es cierto? Efectivamente, Nicolás. Bueno, gracias por invitarme, a ti, exitosa como siempre. La cláusula 10 del contrato, firmado en el gobierno de Susana Villarán, porque hay que recordar que uno de los contratos, el de Ruta de Lima, se firma en el gobierno de Susana Villarán, y el de Línea Amarilla, del cual no se dice nada nunca, se firma en el gobierno de Castañeda Locio, cuando Rafael López Aliaga era regidor de Lima. Bueno, estos contratos, los dos, prevén fórmulas de reajuste de tarifa. En el contrato de Ruta de Lima, que es del que estamos hablando, la cláusula 10 considera de que se puede reajustar tarifa una vez al año por inflación, por impuesto selectivo al consumo y por tipo de cambio de dólar. Imagínate ese contrato. O sea, sube el dólar y va a tener que subir la tarifa inevitablemente. Ahora, hay una fórmula para eso. El concesionario, le avisa a la Municipalidad de Lima los primeros meses del año que tiene que reajustar la tarifa. Entran en una negociación, por lo cual la Municipalidad de Lima no desconoce esto, no es que no lo conozca. No es que se acaba de enterar, Rafael, ya lo sabía. Ya lo sabe, por supuesto, porque esto va a Invermed y hay una negociación, obviamente en la que tienen que ponerse las dos partes por contrato. Pero este reajuste, ojo, pertenece al año 2023. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a aumentar la tarifa ahorita por lo que queda del año, pero en 2024 nos la van a volver a subir. Va a tener que volver a subir de todas maneras. O sea, más bien creo que viene con retraso el aumento por parte de la empresa. Lo que pasa es que como ha habido este salto del dólar, ya pues quieren apurar el aumento. Y además te adelanto algo, de todas maneras va a tener que incrementarse también el peaje de Línea Amarilla, porque eso está consignado en su contrato. Y ellos tienen que hacerlo indefectiblemente porque no son hermanitos de la caridad, pues, ¿no? Ellos cuando ven la oportunidad van a aumentar la tarifa de todas maneras. Claro, ahora, es que lo que nos pasa o sea, está claro que estos contratos que son absolutamente lesivos, ¿no? ¿Cuánto duran estos contratos? Es bueno recordarlo. 30 años uno y 40 años el otro. 30 y 40 años. Así es, por una adenda que le hizo Susana Villarán, ¿no? Ahora, Gino Michelini, que en paz descanse, que hizo todo un estudio de los contratos, él incluso decía, olvídate que hay corrupción, que ya lo sabemos, pero olvídate, el contrato en sí mismo es absolutamente inaceptable, inconveniente para la Municipalidad de Lima desde todos los puntos de vista. Y él decía, por ejemplo, que en 10 años de concesión ya se había recuperado la inversión y habían ganado muchísimo dinero de utilidad. Y se las da por 30 y 40 años. Claro, fueron regalos, pues se regaló las joyas de la abuela, ¿no? Nunca debimos desprendernos de los peajes, porque hacer lo que hacen las empresas de peaje ya lo hacía EMAPE y lo hacía bien. Con EMAPE se hicieron las grandes obras, se hizo la Vía Expresa Grau, el Trébol de Javier Prado y se mantenían las vías. Porque eso es lo que hay que entender, ¿no? Es decir, nosotros teníamos una empresa municipal de peajes, que manejaba los peajes EMAPE, y con los recursos que venían de acá se hacían obras en la ciudad. Grandes obras. El problema es que de repente, por corrupción, porque se compran, no a uno, a dos alcaldes, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que todas las utilidades que generaba EMAPE, en vez de ir para beneficio de la ciudad, se la llevan los brasileños. Ahora van a empresas. Claro. ¿Y cuánto recibe la Municipalidad de Lima a cambio? En el contrato de Rutas de Lima recibe el 4%, para graficarlo. De cada 7 soles 50, la municipalidad recibe 30 centavitos de propina, ¿no? Es increíble, o sea, son contratos que los hicieron enemigos del Perú. Un abogado que hubiera tenido algún valor no hubiera ni siquiera avalado ese tipo de contratos, porque son contratos totalmente hechos a favor de las empresas y contra el Estado, contra la Municipalidad de Lima. Ahora, el problema es cómo sales de esta situación. Porque, o sea, hay gente que dice, no, el Perú tiene que cumplir sus contratos. Ya está bien, por supuesto que tienes que cumplir los contratos. Pero la otra parte, lo que no puede hacer es sobornar a una autoridad para hacer un contrato perjudicial para la ciudad. Ese contrato no lo puede respetar.
No O sea, solo- ese contrato es írrito, no sé qué expresión le dan ustedes los abogados a... ¿no? Son contratos nulos de hecho porque nacieron en corrupción. Porque solamente de leerlos y de su aplicación, tú te das cuenta que hay un dolo. Además de eso, ni siquiera pasaron en su momento por la supervisión del Ministerio de Economía. O sea, se saltaron completamente todas las normas que tenían que hacerse. Ahora, ¿qué hacer? Muy poco, porque nos encontramos en arbitrajes internacionales y ese es otro de los temas que hay que tocar. La Municipalidad de Lima acaba de contratar un estudio de abogados, un estudio americano, Curtis, Mallet, Prevost, Colt y Mosley, para que nos defienda en el arbitraje justamente contra Rutas de Lima. El contrato es por $2.400.000, más o menos un poco más de 9 millones de soles. Lo extraño es que por ese mismo tipo de contrato, en la gestión de Muñoz, se aprobaba por $1,5 millones. Entonces, ¿qué tiene este nuevo estudio de abogados de diferente para que pueda pagarle $900.000 más? mucho más? Además de eso, el tipo de contratación que se ha hecho para este estudio debería ser vigilado por el Consejo Metropolitano, que además es un Consejo Metropolitano totalmente genuflexo. Yo no siento ninguna fiscalización por parte del Consejo, que debería vigilar, porque es un contrato que se ha hecho en pocas horas, en prácticamente 2 días, y que se le ha otorgado la buena pro a este estudio de abogados. Habría que evaluar los informes previos y habría que evaluar si por lo menos se han tomado en cuenta las ofertas de otros estudios de abogados, ¿no? Que de hecho tienen que ser estudios de abogados especializados pues, en el tema. Y de todas maneras son estudios caros, ¿no? Claro, ahora, yo vengo todos los días por el intercambio Alipio Ponce, que es un escándalo, ¿no? O sea, lo de Alipio Ponce es una cosa, es una obra tan mal hecha, pero, o sea, si quieres entrar a Chorrillos no hay rampa, tienes que entrar por la calle Los Álamos, que está como bombardeada. Destruida completamente. ¿No es cierto? Y en la cual, entiendo, no ha invertido un sol cuando es la vía de salida, Debería Rutas ser. de Lima. Y cuando tú quieres ir de Chorrillos hacia el centro de Lima, es absurdo, tienes que dar vueltas y vueltas y Prácticamente hay que ir vueltas en primero a San Juan de semáforos en Miraflores. la calle Miota y terminas perdiendo como 5 minutos o más para entrar a la vía rápida cuando se suponía que la obra estaba hecha, entre otras cosas, para acelerar el ingreso y salida de Chorrillos, ¿no? Además, hay la sección para las orejas. Lo que pasa es que no se quiere hacer y no se ha hecho, ¿no? Ahí está la sección libre para las orejas, pero prefieren dejarlo así porque finalmente, ¿para qué invertir si ya hay una controversia? Ahora, ¿no? el tema es el siguiente, que estamos atrapados supuestamente, porque tenemos un contrato que tenemos que respetar, supuestamente, ¿no es cierto? Pues nosotros respetamos nuestros contratos y lo que tenemos que hacer es literalmente hacernos los cojudos sobre que esos contratos se obtuvieron coimeándose autoridades. Así es. O sea, tenemos que hacer como si eso no hubiera ocurrido y como si el contrato fuera digno, digamos, ¿no? De respeto. Hay 2 posibilidades, ¿no? Una son los arbitrajes, que dicho sea de paso, los hemos perdido casi todos, o todos. ¿Por qué? Porque las condiciones a las que vamos ya de por sí nos llevan a la derrota, ¿no? Casi siempre son quejas que hacen las empresas por incumplimiento del contrato. Por ejemplo, recordemos lo que pasó en el peaje de Chillón, ¿no? ¿Qué es este arbitraje? Justamente, cuando el pueblo se levanta, quema la caseta, se elimina la caseta e inmediatamente la empresa genera un arbitraje porque recibía menos dinero. Justamente de estos arbitrajes se tratan, ¿no? Entonces, ya vamos casi perdiendo pues, a estos arbitrajes, más que al parecer en la Municipalidad de Lima nunca han habido muchas capacidades para poder preparar bien la información para que estos estudios de abogados nos defiendan, ¿no? Ahora, finalmente, ¿qué le pasa a Rafael López Ale? Ahora ha invitado a Tinelli. O sea, ¿qué? No, bueno, pero eso... Dice que le va a pagar, pero es que sinceramente, o sea, cree que le hace un favor condecorando a la fiscal de la nación, le hace un daño porque le crea un problema. Invita a los de Vox, se reúne con los de Vox. Él es el alcalde de Lima, no el alcalde de un sector de la derecha más conservadora del Perú, ¿no? Él es alcalde de todos los limeños. De todos los limeños. Mira, yo el tema de la invitación a Tinelli lo considero un tema totalmente, vamos, que no merecería mayor discusión porque hay cosas mucho más importantes. Por ejemplo, en la Municipalidad de Lima se siguen contratando consultorías por cientos de miles de soles, hay un informe que lo dice, y sin embargo, por el otro lado se despiden cientos de serenos en pleno estado de emergencia. O sea,
En pleno estado de emergencia se desprotege a la ciudad despidiendo serenos, sin ningún motivo, solamente Eso se los de las despide. consultorías llamó la atención porque Rafael López Alea dijo, Ni una sola consultoría ni una más. sola, y Así él es. mismo está contratando consultorías. Por cientos de miles de soles, ¿no? Y sin embargo se despiden serenos, se genera una supuesta austeridad cuando en realidad no la hay. Debería racionalizarse asesores, secretaria de secretaria, gerentes, ¿no? Y no las áreas operativas como la seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana se requiere.